buenas noches, estimados socios. Eh, Cris, mi audio se escucha claro, ¿no? Sí, está correcto. A ver, un ratito voy a aumentar. Ahora, y mejor, ¿no? Sí, está bien, Soy, está bien. Ok, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pedir las disculpas del caso por la cámara, he tenido un inconveniente, pero vamos a dar inicio con el curso virtual sobre gestión crediticia, gestión de riesgo operacional ante el socio en la cooperativa de ahorro y crédito, ¿no? El objetivo de nuestro curso el día de hoy es principalmente fortalecer los conocimientos de ustedes relacionados con el tema de gestión crediticia y el riesgo operacional, ¿no? En las operaciones que realizan nuestros socios en nuestra cooperativa, ¿no? Pero también en este curso vamos a poder comprender y conocer cuál es el proceso de gestión crediticia y cómo está relacionado con la gestión de riesgo operacional, ¿no? Vamos a identificar los riesgos operacionales frecuentes que se presentan en las cooperativas. También vamos a poder reconocer las responsabilidades del personal y de los socios, ¿no? ¿Qué rol cumplen el personal de la cooperativa y nuestros socios para fortalecer la gestión crediticia y también la gestión de riesgo operacional, ¿no? Igual, en este curso vamos a promover una cultura preventiva, la mitigación de los riesgos relacionados principalmente a crediticio y operacional. Y también en este curso vamos a mejorar el tema de la transparencia y la seguridad institucional, ¿no? Entonces son estos aspectos que había considerado como objetivo principal y como objetivo específico, ¿no? Entonces empecemos. Eh, ¿Qué es la gestión crediticia, no? La gestión crediticia principalmente pues es un conjunto de políticas, procedimientos y controles que aplica nuestra cooperativa, ¿no? ¿Para qué? Para evaluar, para aprobar, desembolsar y supervisar los créditos que se otorgan a nuestros socios, ¿no? Eso es gestión crediticia. Son un conjunto de políticas, normas, procedimientos, también controles, ¿no? Al momento de evaluar, al momento de aprobar, al momento de desembolsar y al momento de supervisar los créditos que se otorgan a nuestros socios, ¿no? Y su finalidad principal que es garantizar que los préstamos que nosotros otorgamos a nuestros socios se realicen en base a la capacidad de pago, ¿no? Y evitemos en lo posible el sobreendeudamiento, ¿no? Y de esa manera protegemos los recursos financieros. ¿Cuáles son esos recursos financieros? Son los aportes, son los ahorros de los socios que han depositado en nuestra cooperativa, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando nosotros hablamos gestión crediticia. Hay una relación, ¿no es cierto?, entre las políticas, procedimientos para otorgar el crédito y también para supervisar el crédito. Y si nosotros evaluamos bien la capacidad de pago de nuestros socios y no les sobreendeudamos a nuestros socios, con esas acciones, la cooperativa, uno, está protegiendo el dinero del socio, ¿no? Y eso es lo que el supervisor siempre va a observar, ¿no? Entonces, al momento de que el supervisor nos visita, nos va a pedir la relación de toda la cartera y van a ver qué socios están sobreendeudados, ¿no? Entonces, en este curso, vamos a conocer sobre estos aspectos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la gestión crediticia, no? Si nosotros administramos bien nuestros créditos, otorgamos bien, evaluamos bien a nuestros socios de acuerdo a su necesidad, entonces nuestra morosidad va a ser bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque la evaluación que estamos haciendo para otorgar un crédito a un socio es real, ¿no? ¿Qué más? Va a proteger el patrimonio institucional, ¿no? Obviamente los aportes de los socios, ¿no? El capital social, ¿no? ¿Qué más? Va a permitir un crecimiento sostenible de la cooperativa. Si nosotros otorgamos bien los créditos, los socios van a pagar, ese dinero va a retornar.
Entonces, nuestra institución va a crecer, no solamente en tamaño de cartera, sino también en ingresos. Entonces, se va a fortalecer, ¿no? Y va a ser sostenible en el tiempo, ¿no? Recuerden que hay muchas cooperativas, si nosotros revisamos los estados financieros en la página web de la SBS, si nosotros analizamos, por ejemplo, desde diciembre del año pasado hasta marzo que está publicado, en algunos casos en cooperativas grandes hasta abril, vamos a poder ver cómo ha evolucionado mes a mes, si la cooperativa ha obtenido remanentes de manera creciente o de repente en un mes ha tenido 200.000, en el otro mes 80.000, luego a 100.000 y luego ha obtenido resultados negativos. Entonces, eso también hay que ver, ¿no? ¿Qué problema ha sucedido para que la cooperativa tenga esos altibajos, ¿no? Porque una cooperativa que crece y es sostenido en el tiempo, sus remanentes van a ser crecientes, ¿no? Mes a mes va a crecer, ¿no? Y eso se va a observar, ¿no? Va a ser sostenible en el tiempo, ¿no? Pero si la cooperativa muestra resultados altibajos, entonces el mismo supervisor le va a llamar la atención y va a decir, no, a ver, ¿qué está pasando en esta cooperativa? En este mes tuvo una utilidad positiva, en el anterior mes fue bajísima, en el otro negativo, después subió. A ver, hay que revisar. A ver, ¿qué es lo que está pasando? A ver, vamos a revisar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, el supervisor, ellos tienen estrategias para poder revisar toda la información. Como tienen a la mano, entonces van a empezar a revisar, documentar, pedir explicación de algunos puntos de repente y ellos van a querer clarificar. Y cuando nos programan en una visita de inspección, puede ser virtual o presencial, ellos van a venir a corroborar lo que nosotros hemos dicho, ¿no? O lo que hemos manifestado ante alguna observación, ¿no? Genera confianza entre los socios, efectivamente, si nosotros hacemos una buena gestión crediticia, controlamos bien los créditos, otorgamos bien nuestros créditos, entonces la cooperativa va a crecer y eso va a generar que la cooperativa crezca, tenga resultados y esa imagen se va a trasladar no solamente a nuestros socios, sino también a los no socios. ¿Por qué? Porque ahora como los resultados son de acceso público, entonces cualquier persona, sea socio o no socio, va a poder, va a poder, va a poder observar y ver, ¿no es cierto? Entonces sí, entonces genera confianza entre los socios, ¿no? Eh, Mejora la calidad de servicio, efectivamente, ¿no? ¿Qué más tenemos? Un ejemplo práctico sobre gestión crediticia, por ejemplo, ¿no? Un socio solicita un préstamo de 15.000 para ampliar su negocio. Antes de aprobar el crédito, la cooperativa, ¿qué debe evaluar? Uno, su nivel de ingresos, ¿no? ¿Cuántos son sus ingresos permanentes o eventuales? ¿Cuántos son sus gastos fijos, sus gastos variables, ¿no? ¿Cómo está en la central de riesgo? ¿Está sobreendeudado? ¿Cómo está su nivel de endeudamiento? ¿Tiene deudas o no tiene deudas? ¿Tiene poco, bastante? ¿Con cuántos? Pues ahí nivel de endeudamiento, ¿no? ¿Presenta garantías? De acuerdo a nuestra norma, ¿no? Cada cooperativa tiene su normativa, ¿no? En algunos casos establecen, pues, por ejemplo, pues 5.000 para abajo ya sin garantía, con la firma. De 5.000 para arriba, con garantía, copia literal o escritura compra-venta. Todo eso está establecido en el reglamento de crédito, ¿no? Entonces, si nosotros, para otorgar este préstamo de 15.000, evaluamos estos aspectos como el nivel de ingreso, los gastos, el historial, nivel de endeudamiento, las garantías, entonces vamos a poder evaluar adecuadamente, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir
de que nuestros socios, si hacemos una evaluación real, entonces nuestro socio nos va a cumplir, ¿no? Porque si nosotros hacemos una mala evaluación, de repente de un mes o 2 meses, o de repente en la primera cuota empieza a fallar. ¿Por qué? Porque no hemos hecho un buen análisis, ¿no? Entonces es importante, cuando hablamos de gestión crediticia, la cooperativa, a través de sus analistas de crédito, tienen que evaluar bien estos aspectos, ¿no? Entonces, de eso se trata la gestión crediticia, ¿no? En este caso, en este ejemplo, ¿no? Igual, las etapas de la gestión crediticia, primeramente parten con la promoción del crédito. Entonces, ahí los promotores de crédito, los mismos analistas, empiezan a salir a ofrecer, ¿no? El producto crediticio, ¿no? Cobranza diaria, pago semanal, crédito, a microempresas, crédito personal o por descuento o por planilla, ¿no? Dependiendo de la cooperativa en qué sector está, otorgando los créditos, ¿no? Entonces, por lo general, en esta primera etapa, la promoción lo hacen los promotores, ¿no? Los analistas, ¿no? Quienes son los que se encargan de ofrecer los productos financieros de la cooperativa, ¿no? Entonces, ¿y qué producto es lo que se adecua a la necesidad del socio, ¿no? Entonces, ese trabajo tiene que hacer el analista o el promotor, ¿no? Le ofrece una variedad de productos y de acuerdo a la necesidad, le tiene que decir, no, este producto es lo que usted necesita, estimado socio, ¿no? Y tiene que explicarle todas las condiciones claramente, ¿no? Todas las características, ¿no? Y eso es vital porque desde el primer momento, cuando en una cooperativa, los promotores de créditos o el analista le da una buena información y es clara, ese socio va a tener la claridad de que le están informando bien sobre un producto. Entonces va a tomar decisión. Porque ahora los socios comparan quién me da, en mejores condiciones o quién me da en menos plazo, quién me da menor tasa, ahora ya saben ya. Pero hay socios que cuando uno le atiende bien, es claro, por más que la tasa sea alta, se van a ir y van a confiar en ese tipo de promotores o analistas, ¿no? Y eso se ha visto y lo he vivido también, ¿no? A mí me decía, ¿no? El socio, a mí no me interesa que me des un poquito más de tasa de interés, a mí lo que me interesa es que usted me atiende y es claro. Entonces, y a veces me escucha lo que yo necesito, de repente le cuento de mi negocio, cómo lo estoy manejando y ustedes me orientan. Y a veces ese es un factor positivo, ¿no? Que ahora con el tema de la virtualidad a veces, o con el tema de que a veces, en caso de los bancos, ¿no? Ya son más mecanizados, son más, los productos son prácticamente, em, ¿cómo le podemos decir? Es sistematizado, entonces ya no hay oportunidad ni siquiera para preguntar, ¿no? Pero en caso de las cooperativas, sí todavía, existe el tema de los trabajadores para hacer promoción, los promotores y los analistas, ¿no? Aspecto importante a tomar en cuenta en esta parte es, como yo les había mencionado, la información tiene que ser clara y transparente, no engañar al socio, ¿no? Ser claro y transparente es un factor positivo, ¿no? Que el socio lo va a tomar en cuenta al momento de decidir, ¿no? Hay que explicarle bien las tasas, qué tasa le estamos dando y qué condiciones. Y hay que orientarles de manera responsable, ¿no? No hay que hacerlo con la finalidad de que le desembolsemos y gano mi bono, ¿no? No, sino, hay que hacerlo de manera transparente, de manera clara, y hay que orientarle bien a los socios. Y ese socio lo que se va a quedar en el tiempo con el analista, ¿no? Y va a seguir trabajando en la cooperativa y va a contribuir a que la cooperativa crezca a través de este socio, ¿no? Entonces, en esa etapa, es importante tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? Luego, la segunda etapa ya viene la evaluación crediticia. Una vez que captamos, le informamos al socio, entonces la siguiente etapa es evaluar, ¿no?
Entonces, ahí se hace el análisis de la capacidad de pago del socio, ¿no? Se evalúa los ingresos, gastos, historial, capacidad de endeudamiento y garantías, ¿no? Eso es lo que les había mencionado en las primeras láminas sobre la gestión crediticia, ¿no? Entonces, en esta parte se evalúa, ¿no? Y hay que evaluar bien y hay que evaluar lo real, ¿no? No hay que forzar, ¿no? En otras palabras. Ah. Luego viene la etapa de aprobación del crédito. Por lo general, de acuerdo al monto, las cooperativas establecen dentro de su reglamento niveles de aprobación, ¿no? Y esos niveles de aprobación están los comités, ¿no? ¿Quiénes forman los comités? Por ejemplo, en el comité de agencia están los analistas y el jefe de oficina, ¿no? Y ahí viene segundo nivel. Ya de repente está el jefe de créditos, el jefe de créditos, el jefe de oficina y el analista que propone, ¿no? Entonces, así está conformado, ¿no? Entonces, esa es la etapa de aprobación. De acuerdo al monto, cada cooperativa establece un nivel de aprobación, ¿eh? Y ese nivel de aprobación son los comités de créditos, ¿no? Entonces, hay cooperativas que tienen su nivel máximo hasta la gerencia. Hay otros que involucran al consejo de administración. Y eso es válido, ¿no? O sea, no, pero para poder involucrar al consejo de administración hay que preparar a los directivos, ¿no? Para que puedan evaluar por lo menos aspectos básicos, ¿no? Pero sí, sí amerita la evaluación, el enseñarle de cómo debe ellos tomar decisión cuando un crédito de monto alto esté en el nivel de aprobación que le corresponde, ¿no? Y el comité funcionario autoriza, revisa el expediente en ese comité y se toman decisiones, ¿no? Puede aprobar, rechazar o denegar en ese comité, ¿no? Luego, una vez que apruebas el crédito, desembolsas, ¿no? Entregas el dinero que ha sido aprobado en el comité al socio, ¿no? Pero siempre cumpliendo con los controles establecidos. En esta parte, yo quiero mencionarles, la superintendencia, en esta parte lo que está revisando es el cumplimiento de los requisitos. O sea, una cosa es el analista evalúa y luego la otra parte que controla tiene que ser, por ejemplo, el de operaciones, que por lo general son los que desembolsan, ¿no es cierto? Pero lo que está pidiendo la superintendencia es que de operaciones tiene que revisar antes de desembolsar el dinero, tiene que revisar si cumple con requisitos, si están todas las firmas. Entonces, esos aspectos ahora está revisando, ¿no? Entonces, es importante de que el tema de control no sea algún área o analista relacionado a créditos, sino tiene que ser distinto. Por eso ellos sugieren que como desembolsos por lo general operaciones realiza, es la área que tiene que ser el otro filtro para poder revisar si ese expediente cumple con los requisitos. O sea, tiene que ser un checklist, ¿no? Cumple con los requisitos y tienen las firmas y si han aprobado el nivel que corresponde, ¿no? Entonces, para hacer eso también, ¿qué tiene que hacer la cooperativa? Es capacitar también, ¿no? Capacitar al área de operaciones para que sepa qué cosa va a controlar, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay que trabajar bastante, ¿no? Y esa es una de las observaciones que yo he podido percibir en este año sobre este tema, ¿no? Entonces, sí, efectivamente tiene que haber un control y eso tiene que estar establecido dentro de nuestro manual o reglamento de crédito, ¿no? Luego ya viene una vez que desembolsas, le entregas al socio el dinero, ya viene el proceso de seguimiento y recuperación del crédito, ¿no? Entonces ahí la cooperativa, ¿qué hace? A través de sus analistas o gestores, empieza a monitorear, ¿no? Quiénes fallan, quiénes no fallan, ¿no? ¿Qué socios están incumpliendo con sus compromisos y quiénes están puntuales, ¿no? Entonces, para eso sacan la relación de todos los moros y empiezan a comunicarse o a hacerles recordar, ¿no? Hay otras instituciones, incluso una semana antes te mandan un mensajito a tu correo, ¿no? Porque eso pasa normalmente con los bancos, ¿no? Que te recuerdan, oye, estimado cliente, no se olvide, tal fecha es tu próximo pago, te dicen, ¿no? Ya, pero ya tienes en mente, ya, ¿no es cierto?
Entonces, lo mismo ocurre en las cooperativas. Hay diferentes herramientas para utilizar. Pueden ser correos, pueden ser eh, de repente WhatsApp o mensajes, ¿no? Mensajes de texto, ¿no? Entonces, ahora con el tema de la digitalización, esto un poco más se está agilizando, ¿no? Incluso uno puede mandar de manera masiva a todos los socios un mensaje de recordatorio, o de repente a aquellos socios que ya empezaron a fallar, recordarle, ¿no? Estimado socio, que usted se ha atrasado, acérquese a la cooperativa, si tiene algún inconveniente, comuníquese y le pone el número, ¿no? Entonces, son formas, ¿no? Son formas y eso está comprendido como la etapa de la gestión crediticia, ¿no? El seguimiento. Eh, Hasta acá hemos comprendido cuál es la gestión de riesgo crediticio, gestión crediticia principalmente, y ahora vamos a ver en qué consiste el riesgo operacional. El riesgo operacional es la posibilidad de sufrir una pérdida económica por la cooperativa. ¿Debido a qué? Debido a un error humano. De repente, un analista no aplica bien las políticas, los procedimientos, y eso puede originar a que se haga una mala evaluación o no esté bien sustentados los expedientes, y eso va a originar de que el socio caiga en mora. Y esa mora se traduce en una pérdida para la cooperativa, ¿no es cierto? Porque tiene que provisionar más gasto de provisión, y eso resta a los remanentes. Entonces, por ese lado, ¿no? Procesos deficientes, de repente no son claros, de repente hay falla en nuestro sistema informático, de repente no está calculando bien las tasas, o de repente está calculando más o menos, o de repente las cuotas no lo está calculando bien. Entonces, todo eso hay que revisar, y eso está relacionado, ¿no? Pero también el riesgo operacional se da por eventos externos, ¿no? Y el más conocido que tenemos es, por ejemplo, el COVID, ¿no? Que es un evento externo que no se puede controlar, ¿no es cierto? Entonces, ¿este riesgo puede afectar la estabilidad financiera? Sí, ¿no es cierto? Porque puede generar pérdida económica. ¿Qué pasa si hay pérdida económica? ¿Qué va a decir la super? Te va a empezar a revisar, ¿no? ¿Por qué está arrojando pérdida? A ver, averigüemos. Va a encontrar el motivo y va a empezar a revisar. Y sería bueno que eso termine ahí, ¿no? De ahí viene el tema de la reputación. Cuando una cooperativa está, por ejemplo, en negativo, ¿qué piensa la gente? Empieza a dudar, ¿no es cierto? Ah, no, esa cooperativa está mal. Y empiezan a pasarse la voz. Entonces, ya te ven de otra manera. Y la confianza de los socios se pierde, ¿no es cierto? Entonces, eso es la consecuencia, ¿no? Cuando hablamos de riesgo operacional, que está relacionado a errores humanos, procesos deficientes, fallas tecnológicas o eventos externos, ¿no? Recuerden que en caso del COVID, casi la mayoría de las cooperativas han arrojado pérdidas, recuerden. Y la SBS estableció medidas, ¿no? Para poder mitigar ese riesgo, ¿no? Pero hay algunas cooperativas cerradas, por ejemplo, que trabajan con que trabajan con por descuento por planilla, ellos sí no han sufrido, ¿no? ¿No es cierto? Ellos no han sufrido, ellos han seguido recibiendo los pagos, sus remanentes han estado igual, positivos, y han seguido trabajando, ¿no? Entonces, a algunos les ha favorecido, a algunos no, ¿no es cierto? Entonces, pero por la mayor parte que han sido desfavorecidos son aquellas cooperativas que son abiertas, ¿no? Que atendían a personas independientes, con negocio o personas, con créditos de consumo, ¿no? Entonces, sí, el evento externo ha afectado en la mayoría de las cooperativas, cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Ejemplo de riesgo operacional. Por ejemplo, un error en los contratos. Si en el contrato de crédito hay errores, no va a poder ejecutar. Por eso es importante que cuando uno modifica o adecua, tiene que estar adecuado a la norma, a la ley.
Entonces, si eso está adecuado a nuestros contratos, entonces también y se van a poder ejecutar. Pero si nosotros no tomamos en cuenta o de repente se nos ocurre y ponemos cosas que no deben, entonces esos contratos no van a servir al momento de ejecutar, ¿no? ¿Qué más? Información incorrecta, ¿no? Si nosotros damos información incorrecta a nuestros socios, ellos se dan cuenta y se van a, y ellos cada vez más están más informados, ¿no? No podemos engañarlos, nosotros tenemos que ser transparentes. Esa información correcta, ¿debido a qué se da? Debido a que la cooperativa no le prepara bien al promotor o al analista. Por lo general, eso sucede. Por eso está relacionado a riesgo operacional, a personas, a procesos. Otro riesgo operacional, incluso en la información incorrecta, de repente al regulador tú le das mala información. ¿Qué dice el régimen de infracción y sanciones? Lo califican como infracción grave, el darle una información incorrecta al supervisor, ¿no? Y eso está relacionado ¿a qué? A normativas, procedimientos, cumplimiento normativo, ¿no? Entonces, todo eso involucra riesgo operacional. Hay un conjunto, ¿no? También el tema de fraudes, ¿no? De repente un analista ha obtenido un crédito, con el socio se ha puesto de acuerdo y ha sacado un crédito. O de repente lo ha pasado un expediente con documentos falsificados y ha sacado un crédito. Para eso tenemos que tener controles, hay que validar. Y todo eso tiene que estar escrito en un manual, en un reglamento, en un procedimiento, ¿no es cierto? De repente no tenemos un buen lugar para poder guardar nuestros documentos. Se perdió o se malogró. Recuerden que la SBS te exige entre 5 a 10 años mantener la documentación en virtual y en físico. Y si nos piden, o recuerden cuando la superintendencia pide información, te puede pedir del 2022, del 2020, 2019. Desde el momento que ingresaba a supervisar, está en su potestad. Entonces, ¿qué nos va a generar? Nos va a generar un riesgo operacional, ¿no? Que no tenemos documentación y no vamos a poder cumplir. Otro aspecto relacionado al riesgo operacional son las caídas del sistema, ¿no? Tenemos un buen sistema, se va la luz y no hay operaciones. ¿Ustedes creen en una hora que no se reciba dinero? Es una pérdida para la cooperativa. Entonces, ¿qué hacen las cooperativas? Por lo general, compran su grupo electrógeno, inmediatamente ponen activo las computadoras que van a recibir o hacer retiros, ¿no? Entonces la cooperativa tiene que estar preparada, ¿no? Y estos son riesgos operacionales, ¿no? Que están vinculados al sistema, ¿no? O de repente cobros equivocados, ¿no? Que el sistema no está sacando, no está calculando bien. ¿Alguna vez ustedes se han puesto a pensar y a revisar si el cálculo del sistema es correcto? Yo hago un cálculo en Excel, se supone que eso debe coincidir con mi cronograma y también con el sistema, ¿no? Entonces, sí, yo, por ejemplo, he visto que algunos sistemas no están calculando bien, por ejemplo, los intereses, las cuotas. Entonces, hay que darnos un tiempito. Yo sé que hay órganos que revisan riesgos, auditoría, pero hay que darle una validación, ¿no? Y con mayor razón cuando uno migra de repente de una versión a otro. Ahí tienes que validar todavía los intereses por crédito, los intereses por ahorros, ¿no? Porque de repente en ese proceso a veces se mueven tablas le dicen tema de sistemas, y eso origina de que se modifiquen los cálculos. ¿Y qué tiene que hacer la cooperativa? Es validar. De repente estás cobrando menos interés, estás dejando de percibir dinero. ¿Desde cuándo está? Nadie se ha dado el tiempo de revisar, ¿no? Esos cálculos. Hay que tener las áreas que corresponden, que tienen que hacer son riesgos, el mismo área de negocios, operaciones y auditoría. Esas son las áreas que tienen que validar, ¿no?
cuando se trata, por ejemplo, de cobros equivocados, ¿no? De repente el sistema no está calculando bien, ¿no? Entonces, a veces percibimos ingresos menores por no validar esa información, ¿no? O de repente estamos cobrando más. ¿Qué pasa si el socio se da cuenta? Va a ir a Indecopi, nos va a ganar, nos va a hacer multar. Entonces, para eso también sirve, ¿no? Para proteger a la institución. Tipos de riesgo operacional, como les he mencionado en un primer momento, riesgo por personas, se origina por errores, por negligencia o por fraude del personal, ¿no? Por ejemplo, un trabajador ingresa incorrectamente el monto de un crédito, ¿no? O de repente acepta documentos adulterados o no hace una buena evaluación, ¿no? Entonces, a eso está relacionado principalmente el riesgo por persona, ¿no? Que la persona falle. También hay riesgos por procesos, ¿no? Por ejemplo, tenemos procedimientos establecidos, ¿no? Promoción, evaluación, aprobación, y de repente se salta, ¿no? Un proceso por desconocimiento, o de repente dentro de esta norma no está. A eso se refiere, ¿no? Que nuestros documentos de gestión tienen que reflejar lo que la cooperativa hace y lo que está adecuado. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Por ejemplo, desembolsar un crédito sin revisar documentación completa. Por ejemplo, operaciones es el encargado de validar, de darle un checklist. No lo he hecho. Pum, el crédito se cae y hay un error, ¿no? La documentación no han revisado bien, si estaba completo o no, o con las firmas. A eso se refiere, ¿no? Cuando se saltan procedimientos, no controlan. Está el procedimiento, pero no lo han hecho. Entonces, ese es riesgo de proceso, ¿no? Riesgo tecnológico está relacionado a nuestro sistema, está relacionado con la falla del sistema y de los equipos, ¿no? Cuando falla, de repente se va la luz y no tenemos grupo electrógeno. Pues ahí esperamos, ¿no? Pero eso de esperar, señores, es perder dinero, porque estamos dejando de hacer operaciones con nuestros socios, ¿no? Y el negocio de la cooperativa es cobrar y pagar, cobrar y pagar. Entonces, si nosotros no nos preocupamos en cuando se vaya, por ejemplo, un corte de fluido eléctrico, entonces tenemos que tener alternativas de solución, ¿no? Y por lo general las cooperativas compran su grupo electrógeno y ponen en funcionamiento caja, ¿no? De todas las oficinas. O de repente la luz se fue en una oficina y no en la principal. Y, y la oficina de provincia no le comunica a la principal que no tiene luz, por ejemplo. ¿Eso por qué pasa? Porque desconoce los procedimientos, ¿no? O los canales de comunicación, no cumplen. Eso es, eso es error humano, ¿no? Error en los procesos. Entonces, todo está relacionado, ¿no es cierto? Ejemplo, interrupción del sistema informático durante operaciones, ¿no? Hay un corte, se va, o de repente algo se quema en sistemas, revienta por de repente sobrecalentamiento. La cooperativa tiene que tener contingencias para ese tipo de situaciones, ¿no? Y la superintendencia te pide, ¿no? Tu manual de continuidad de negocio, te dicen, ¿no? Todo eso tiene que estar establecido, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Riesgo externo proviene de factores externos a la cooperativa, ¿no? Desastres naturales, ciberataques, robos. Últimamente, algunas cooperativas que conozco, han sufrido, pues, robo de data, ¿no? Han ingresado ciberdelincuentes y se han llevado toda la data. Y después han estado llamando, ¿no? ¿Quieres tu data? Tanto págame. Extorsionados, ¿no? Por ese lado. Pero eso, ¿por qué pasa? Porque la cooperativa no tiene los niveles de seguridad que debe tener, ¿no? Que te exige, ¿no? O de repente es un error de la persona, ¿no? Que desconoce, que no sabe y no lo ha implementado. Entonces, fíjense cómo
cómo va amarrándose y está relacionado al riesgo operacional, ¿no? Estos aspectos, ¿no? Y el otro riesgo externo que nosotros ya conocemos está pues principalmente la pandemia, que lo hemos pasado todos. También está, entre otros, como ejemplo, el fenómeno del niño, ¿no? En el norte, ¿no? A veces cuando llueve bastante se lleva todos los productos. ¿Qué hace la SBS? Emite un oficio de apoyo, ¿no? Reestructura en todas las deudas. O sea, a eso se refiere cuando hay riesgo externo que está relacionado a riesgo operacional, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Principal riesgo en la gestión crediticia. Riesgos frecuentes, sobreendeudamiento del socio. Cuando nosotros sobreendeudamos a nuestro socio, obviamente la consecuencia va a ser incremento de la mora, ¿no es cierto? Si nosotros, este, o el analista deja pasar información falsa, ¿qué va a traer como consecuencia? Que ese crédito se caiga y nos va a generar pérdidas económicas. Documentación adulterada, de repente nos va a generar reclamos. O de repente los analistas no hacen un seguimiento a la cartera morosa, a los morosos. ¿Y eso qué va a significar? Que la cooperativa empiece a reportar índices de mora alto. ¿Y qué va a hacer el supervisor? Nos va a observar y, y si no tenemos adecuados controles, nos van a empezar a abrir un proceso sancionador, de acuerdo a la gravedad. O de repente no estamos cumpliendo con las políticas, con lo que dice nuestra norma. Ah, está escrito ahí, ¿no? Ya hay que darlo por excepción, ya. O si no, dale nada más, va a pagar, dice, ¿no? Entonces no estamos cumpliendo con las políticas, con las normas, ¿no? Errores en los desembolsos, fraudes internos y externos. Todo eso va a traer consecuencias. Va a incrementar la mora, nuestro remanente va a bajar, vamos a tener pérdida económica, porque vamos a provisionar más, nos puede generar reclamos, nos puede generar sanciones regulatorias. ¿Y qué va a pasar con la imagen? Se va a deteriorar, ¿no? Porque la gente se pasa la voz. Cuando venga una cooperativa que tiene mora alta y está en rojo, ¿qué va a decir? ¿Ustedes confiarían en depositar sus ahorros? No creo, ¿no? Y se van a pasar la voz varias personas y van a decir, esa cooperativa está mal gestionada, está mal dirigida, algo está pasando. Entonces nuestra imagen, que está relacionada al riesgo operacional, empieza a deteriorarse, ¿no es cierto? Y es importante que haya un control interno, ¿no? Donde el control interno es un conjunto de medidas implementadas para prevenir errores, garantizar operaciones seguras. ¿Y cuál es el objetivo de control interno? Proteger los recursos, garantizar la transparencia, detectar irregularidades, cumplir normas internas y externas y obviamente reducir riesgos, ¿no? Control interno hacen, por ejemplo, auditoría, riesgos, pero también control interno hacen, por ejemplo, comités de crédito en los diferentes niveles, operaciones al momento de desembolsar, revisa los checklists. Todos tenemos que estar involucrados con el tema de control, ¿no? En las áreas donde estemos trabajando, ¿no? Con eso, ¿qué vamos a hacer? Es proteger los recursos, vamos a poder detectar irregularidades o falsificaciones, vamos a poder detectar si estamos cumpliendo o no con nuestras normas internas y externas, y eso va a generar de que nuestro riesgo esté mitigado, ¿no? Pero si no tenemos controles, ¿qué va a pasar? Vamos a tener morosidad, vamos a tener sanciones, vamos a arrojar negativo. La superintendencia, ¿qué va a hacer? Nos va a pedir información, va a documentar
Y si hay hechos flagrantes, van a empezar a abrirnos un proceso sancionador y eso puede terminar en una multa. Y no es barato las multas en UITs y las multas van para las personas y para la institución. Y cuando hablo personas, puede ser un funcionario, un trabajador o un directivo. Cuando hablo de institución, estamos hablando de socios, son los que son afectados, ¿no? Entonces hay que tener, y es importante el tema de control interno. ¿Quiénes previenen? Por lo general es riesgos. Ya cuando pasó ya, entra recién auditoría, ¿no? Ya pidiendo cabezas, ¿no? ¿Qué más? Siempre es bueno en el tema de control interno establecer controles preventivos dentro de nuestra cooperativa, ¿no? Por ejemplo, si una persona viene a asociarse, ¿no? Hay que verificar la identidad. Si pide un crédito, igual, ¿no? Hay que revisar el expediente, ¿no? Si la documentación es correcta, hay que validar. Recibo luz, agua, hay fuentes. Si es dependiente, ya nos vamos de salud para que la información esté bien corroborada, ¿no? ¿Qué más? Siempre hay que hacer una supervisión permanente, ¿no? A nuestra cartera, a nuestros socios, hay que ir revisando cómo están, ¿no? Sus desempeños, su performance. No solamente es darle créditos, sino también monitorear. Y de repente en una de esas monitoreadas, en la central de riesgo, aparece que está mal, empezó a pagar mal. Entonces uno tiene que empezar a acercarse y asegurar que le paguen a la cooperativa, ¿no? Siempre hay que validar la información y todas las áreas tienen sus funciones establecidas, tienen que cumplir cuando se trata de control, ¿no? Controles preventivos, ¿no? Bueno, dentro de todo esto, el rol del analista es fundamental en la evaluación y en el control de riesgo, ¿no? Al momento de evaluar, tiene que hacerlo de manera responsable. Tiene que, eh, por ejemplo, evaluar su capacidad de pago de manera real y tiene que saber detectar cuáles son esos riesgos que se podrían presentar una vez que el socio califique o durante el proceso, ¿no? Entonces el analista también hace control de riesgos. ¿Por qué? Porque valida la documentación, valida la información que el socio le brinda, ¿no? Para que le haga una evaluación. Ese es su rol fundamental del analista de crédito. Entonces, responsabilidad, como dice acá en esta lámina, evaluar objetivamente, revisar la documentación, aplicar las políticas, las normas, detectar señales de alerta, porque en la evaluación el analista va a poder detectar si ese socio le va a pagar o no. O de repente la conciencia le va a decir, oye, no le des. Y ahí empieza a dudar, ¿no? El analista, ¿no? Y es una señal de alerta. Entonces, ¿qué hace uno? Tiene que ser más específico. Yo siempre he dicho, si tú quieres darle un crédito, evalúale como si estarías dando tu plata, ¿no? Y a veces los analistas me dicen, jefe, yo no le daría, nadie califica. Dice. Entonces, pero esa es la forma adecuada, la forma correcta de evaluar. Para eso nos han contratado, para cuidar la plata de los socios, sus aportes, sus ahorros. Entonces, lo mínimo que tenemos que hacer nosotros es evaluar bien, analizar bien, validar y aplicar nuestras normas. Los, los informes de crédito tienen que ser claros, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Si el socio presenta ingresos muy elevados sin sustento, el analista debe solicitar documentos adicionales antes de recomendar correcto, ¿no? Si la documentación que me ha presentado no me satisface, el analista tiene la obligación de pedirle información adicional o validar, ¿no? Ese es el error y es fundamental, ¿no? Porque mucho depende la buena administración de la cartera de cómo le evalúa el analista al socio, ¿no?
Si le hace una buena evaluación, ya si se va a caer, que se caiga por factores externos, ¿no? Un accidente, por robo, por aspectos fuera de lo que es la evaluación interna, la evaluación del crédito, ¿no? Y no se caiga por una mala evaluación, ¿no? Así como el analista tiene su rol, también el comité de créditos tiene un rol, tiene funciones, ¿no? El comité de créditos, que es el nivel de aprobación de los créditos, tiene la responsabilidad de aprobar las operaciones, ¿no? ¿Y cómo los aprueba? Dentro del marco de sus políticas, de sus normas internas y normas externas, ¿no? Su función, ¿qué es? Del comité de créditos, revisar expediente, analizar los riesgos, aprobar o rechazar las solicitudes, garantizar la transparencia. Y con todo eso, su rol del comité de crédito es proteger los recursos de nuestros socios. Cuando hablamos de instituciones, estamos hablando de los socios. Y son los socios los que aportan mes a mes sus aportes. Son los socios que confían en la cooperativa y depositan sus ahorros, ¿no? Entonces, eso tenemos que cuidar, no solamente el analista, sino también la otra instancia, que es el comité de créditos, ¿no? Donde se aprueban los créditos. Y obviamente también hay un rol importante que cumplen nuestros socios, ¿no? Que es la prevención de riesgos. ¿Cómo? El socio que va a solicitar un crédito tiene que presentar una información real, veraz, ¿no? Y cuando le dan un crédito tiene que cumplir puntualmente, ¿no? Y cuando le pide a la cooperativa actualizar sus datos, no solamente por un tema de lavado de activos, ¿no? Por un tema de exigencia normativa relacionada al lavado de activos, sino también al momento de ampliarte, en el tiempo cambian muchas cosas. Entonces el socio está en la responsabilidad de actualizar su información, ¿no? La responsabilidad del socio también es revisar los contratos, ¿no? ¿Qué cosa está firmando? Pagar ahí contratos, ¿no? Y cuando hay errores o movimientos sospechosos, el socio tiene que alertar también, ¿no? Entonces, acá un ejemplo. Si un socio cambia de empleo o domicilio, debe informar a la cooperativa para mantener información actualizada, ¿no? Efectivamente, ¿no? Cuando hay ese tipo de cambios, la responsabilidad del socio es informar a la cooperativa, ¿no? Entonces, fíjense el rol que cumple el analista, el comité, donde se aprueban los créditos, y el socio, ¿no? Que tiene que proporcionar la información a los analistas, ¿no? Para que le puedan calificar, ¿no? A un crédito. Por eso es importante que la cooperativa, a través del comité de educación, promueva la educación financiera, ¿no? No solamente a los socios, sino a los directivos, a los funcionarios, a los analistas, a los gestores y a los socios en aspectos básicos, ¿no? Como es en sobreendeudamiento, ¿no? Promover el ahorro, cómo planificar financieramente, en qué consiste, cuáles son sus beneficios, ventajas. Todo eso tiene que llegar a un punto, ¿no? De que se fortalezca la cultura de pago en nuestros socios, ¿no? Para fortalecer eso, ¿no? Entonces, un socio que conoce su capacidad de endeudamiento va a evitar asumir cuotas que no van a poder pagar. Para eso hay que educar también a los socios, ¿no? Los analistas juegan un rol importante porque ellos también orientan. Cuando hacen una evaluación, tienen que decirle lo real, ¿no? Decirle, ¿sabe qué, señor socio? Este monto no le da. Pero para que usted no tenga dificultad, este es el monto que a usted le calza. Y a veces en esa conversación dice, no, ponle ese monto que estoy pidiendo, yo voy a pagar. Dice. El analista consciente la prueba y al final empieza a fallar. Te pagará 1, 2, 3 meses, pero después de ahí va a empezar a tener dificultad, porque ya
va a estar sobreendeudado, ¿no? Va a tener dificultades de pago, ¿no? Pero para eso hay que capacitar a nuestros analistas, hay que concientizar a nuestros socios, hay que capacitar a todo el comité, a sus integrantes, para que puedan hacer un buen control, una buena revisión, a nuestros promotores, para que den buena información, que sean transparentes. Entonces, eso está relacionado, ¿no? Algunos indicadores de alerta. Existen señales de alerta que permiten identificar riesgos antes de que se conviertan en problemas mayores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Retrasos frecuentes en el pago de sus cuotas, ¿no? De repente la información o la evaluación que han hecho no es buena, ¿no? Consistente. ¿Y eso qué va a generar? De que empieza a fallar el socio y el socio va a venir, ayúdame. ¿Qué vas a hacer? Refinanciarle, bajarle la cuota, alargarle el plazo. ¿Qué más? Los socios van a empezar a reclamar. De repente les has dado mala información. O también, otra de las principales alertas son los cambios repentinos en los ingresos, ¿no? De los socios. Por eso es importante estar cerca de nuestros socios, conocer, monitorear, revisar, ¿no? Su central de cómo está su desempeño, su endeudamiento. Importancia, detectar alertas tempranas permite tomar medidas preventivas, efectivamente, ¿no? Si nosotros estamos revisando, estamos al lado de nuestros socios, nos vamos a dar cuenta qué alertas son los que empiezan a presentarse, ¿no? Y a partir de ahí empezar a manejar o conversar con el socio, ¿no? Buenas prácticas en la atención al socio, ¿no? La calidad de atención fortalece la confianza institucional, ¿no? Buenas prácticas, brindar información clara, ¿no? Efectivamente, ¿no? Para eso, nuestros promotores, nuestros analistas, tienen que estar bien informados, bien capacitados, ¿no? Para que informen de manera clara y transparente, ¿no? Sobre las condiciones, sobre las características, sobre los requisitos, ¿no? Si un socio viene a pedir un crédito, y no solamente en crédito, sino también en ahorros. El área de operaciones, el personal de operación tiene que informar de manera clara, ¿no? Mantener un trato cordial es muy importante. A veces por el trato, y a veces no consideran las tasas, por el trato, muchos socios se quedan, son fieles a la cooperativa. Y es importante en esa parte trabajar bastante la cooperativa, ¿no? Porque a veces cuando uno va, por ejemplo, a un banco, una caja, ni le saludan, ¿no? Ni le miran, lo ignoran. Es como si le estarían haciendo un favor, ¿no es cierto? Pero no saben que el trato cordial podría relacionar a un socio por muchos años en la cooperativa, ¿no? Buena práctica es explicar, como les había mencionado, las condiciones del crédito de manera clara, ¿no? Las condiciones de ahorro también de manera clara. Y las consultas que hubieran dentro de esa conversación o consulta de un socio tienen que ser atendidas de manera clara, ¿no? Y que el socio no se vaya con dudas, ¿no? Un socio que sale de la cooperativa con dudas, ese socio o ese potencial socio va a pasar la voz a otras amistades y va a decir, no, esa cooperativa no me ha dejado claro. Mejor vamos a tal cooperativa. Ahí sí te informan bien y se lo va a llevar. Perdemos oportunidades, ¿no? Y ojo, una buena práctica es siempre respetar la confidencialidad del socio, ¿no? Para eso hay que tener medidas de seguridad, ¿no? Resultado, socios más satisfechos
y comprometidos con la cooperativa, ¿no? Entonces, estas buenas prácticas en la atención al socio siempre hay que tomar en cuenta y hay que fortalecer con capacitaciones, ¿no? Para brindar información clara, ¿yo qué hacía? Al mes o cada quincena, todos los de créditos hacían una capacitación de todo lo que dice un capítulo, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces todos leían, aprendían y estaban bien informados para que den una buena información al socio. Igualito, operaciones, admisión, igual, ¿no? Todas sus normas empezaban a interiorizar, ¿no? Fijaban una fecha y uno exponía y habían preguntas, respuestas, aclaraciones, ¿no? Y esa es la forma correcta, ¿no? Y es una buena práctica, ¿no? Porque cuando el supervisor viene, ¿qué hace? Lo sienta uno a uno, ¿sí o no? Y le empieza a preguntar si conoce o no conoce de sus normas. Y el supervisor rápido se va a dar cuenta. Ah, no, no conoce. Y te va a empezar a arrinconar, 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 arrinconar. Pero si uno conoce, le va a refutar, le va a responder al supervisor. ¿Qué impresión se va a llevar el supervisor? Ah, conoce. Si conoce, están haciendo bien, ¿no es cierto? Entonces, en las visitas, no solamente el supervisor viene a evaluar las operaciones de la cooperativa, sino también viene a evaluar a las personas, a los funcionarios, al gerente. Cuando empiezan a conversar en unos términos, si la otra parte, un trabajador, no entiende, entonces ellos ¿qué van a decir? No, simplemente desconocen. Y ellos van a ser más específicos en requerir información. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué más? Uso seguro de la tecnología. Es importante, la tecnología facilita las operaciones, sí, pero también genera riesgos, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, a un trabajador le dan una contraseña a usuario, no debe compartir, ¿no? Y siempre hay que actualizar el sistema, hay que sacar backups, usar antivirus para que no entren los malos amigos a robar la información. De repente ahí hay accesos de algunos usuarios, ¿no? Que no están dentro de su perfil, pero si el sistema está abierto, obviamente va a haber personas que van a empezar a sacar información o revisar o a curiosear. Todos los perfiles de cada usuario tienen que estar claramente definidos en una norma, ¿no? ¿Qué cosas debe acceder el analista? ¿Qué cosas el promotor? ¿Qué cosas el jefe de créditos? ¿Jefe de oficina? Todo eso tiene que estar claramente definido, ¿no? A veces hay personas o trabajadores sacan información y empiezan a difundir afuera, ¿no? Ya salió la información y empiezan a mal utilizar. A pesar de que la SBS eso lo ve mal y siempre pide sanción, igual, ¿no? La cooperativa tiene que proteger, tiene que tener un sistema, ¿no? De protección de esa información, porque es confidencial, ¿no? Entonces, ejemplo, compartir clave de acceso puede permitir fraudes efectivamente, ¿no? Saca información, no sabemos qué piensa la otra persona, ¿no? Que las compara. A veces por flojo, ¿no? Ya te doy mi usuario, apruébalo tú. Pero uno no sabe, ¿no es cierto? ¿Qué puede hacer con ese usuario? Al final, ¿a quién lo juzgan? Es al usuario que ha utilizado. ¿A quién le han dado? A tal persona. Trae consecuencias, ¿no? Entonces siempre hay que ser sigilosos, ¿no? Precavidos, ¿no? Cuando nos dan un acceso, una contraseña a un usuario, siempre hay que guardarlo. A veces por flojera decir, no, ya tú ya hazlo, sácalo la información. Ha sucedido, ¿ah? Ha sucedido y ha perjudicado a muchas personas, ¿no? De repente lo han hecho con buena intención, pero
han dado esa posibilidad de compartir su información, sus contraseñas, y la otra parte ha aprovechado, pues, ¿no? Y lo ha perjudicado. Y a veces por esas cosas han sacado gente en algunas cooperativas u otras instituciones. Entonces los perfiles de los usuarios tienen que estar claramente definidos, ¿no? Y los controles y los reportes, ¿no? Ojo, ahora la superintendencia revisa, ¿no? Quienes, por ejemplo, ingresan al registro de socio. ¿Qué usuario? Pum, revisa, está revisando y está pidiendo a todos los de sistemas que implementen un reporte, ¿no? De ese tipo de modificaciones a un crédito. ¿Quiénes modifican? ¿Quiénes están ingresando? ¿Y por qué está haciendo eso? Pues seguramente ha encontrado algo, ¿no? De repente hay alguna manipulación. Entonces, por culpa de uno, pagamos todos. O ya empieza a pedir en todas sus visitas, a todos ya empieza a pedir, ¿no? Porque ya encontró en alguna cooperativa. Entonces, siempre hay que gestionar adecuadamente la seguridad de nuestra información, de nuestro sistema, ¿no? Luego, acá hay un caso práctico donde un socio solicita un crédito elevado sin sustento suficiente, ¿no? Está relacionado a la gestión crediticia y a riesgo operacional, ¿no? Caso, un socio solicita un crédito elevado, sin embargo, no presenta documentación suficiente que permita sustentar sus ingresos y capacidad de pago, ¿no? Pregunta, dice, ¿no? ¿Qué riesgos existen en este caso? ¿Qué controles deben aplicarse? ¿Qué documentos adicionales deben solicitar a este socio, ¿no? Que ha solicitado un crédito elevado sin aparentemente documentación sustentatoria, ¿no? Solución. Primero hay que identificar el problema. El principal problema identificado es la falta de sustento documentario, ¿no? Que permita verificar la capacidad real de pago del socio, ¿no? ¿Esto qué genera? Genera riesgos para la cooperativa, ¿no? Porque podría aprobarse un crédito sin contar con información confiable y verificable, ¿no? Eso por lo general sucede cuando no hay controles, no hay validaciones, ¿no? ¿Qué riesgos existen en este caso? Riesgo de crédito, ¿no? La posibilidad de que este socio no nos pague va a estar ahí. ¿Por qué? Porque no ha demostrado su capacidad económica real y tampoco el analista lo ha identificado, lo ha detectado, ¿no es cierto? ¿Qué va a traer como consecuencia? Nuestra mora va a incrementar, vamos a provisionar más y nuestros remanentes van a bajar. El primer riesgo. Riesgo operacional. Este personal que no le ha validado o no le ha pedido la información completa, entonces no está aplicando correctamente los procedimientos de evaluación que está establecido en la norma de la cooperativa, ¿no? Consecuencia, no está cumpliendo con las políticas internas, va a haber observaciones de auditoría interna, externa y hasta de la misma superintendencia, ¿no? Y obviamente va a haber una responsabilidad administrativa sobre este analista o sobre este personal, ¿no? Esa es la consecuencia, ¿no? Pero además, en este caso, se presenta un riesgo de fraude, ¿no? De repente esa información que no fue sustentada adecuadamente, de repente es falsa, ¿no? Adulterada o insuficiente, ¿no? De repente este analista no se ha dado el trabajo de validar, ¿no? ¿Qué va a traer como consecuencia? Ese crédito va a estar aprobado indebidamente y obviamente va a generar mora, gastos de provisiones y eso a la larga, ¿qué va a afectar? Los resultados de la cooperativa, ¿no? Luego, riesgo reputacional, ¿no? Si la cooperativa otorga créditos de manera irresponsable, obviamente afecta la confianza de los socios, ¿no? Porque de alguna manera este caso puede salir afuera o internamente,
Y los socios, ¿qué van a decir? En esa cooperativa están dando con mala evaluación y van a empezar a reclamar, de repente van a empezar a retirar sus ahorros, van a empezar a renunciar. ¿Por qué? Porque la cooperativa va a perder credibilidad, ¿no es cierto? Entonces es importante, por ejemplo, en este caso, identificar el problema y cuáles son los riesgos, ¿no? Las consecuencias en cada riesgo, ¿no? Y así un montón de, un montón de ejemplos podemos poner, ¿no? Y desarrollar, ¿no? Solución en este caso práctico, ¿no? ¿Qué controles deben aplicarse? Controles preventivos, ¿no? Verificación documental, importante, ¿no? Revisar la autenticidad y vigencia de los documentos presentados. Evaluar la capacidad de pago. Hay que hacer un buen análisis de ingresos, gastos, nivel de endeudamiento. Consultar en la central de riesgo, validar el comportamiento financiero del socio. Verificación domiciliaria y laboral, confirmar la información proporcionada, ¿no? Y el comité de créditos tiene que revisar, tiene que validar. Y cuando se trata de controles, hay que aplicar de manera estricta nuestras normas, ¿no? Lo que dice la norma hay que respetar. Y no, en lo posible, no aprobar créditos con excepción o sin sustento técnico, ¿no? Porque lo primero que te pide la SBS es, a ver, alcánzame la relación de créditos con excepciones, le dice a riesgos. ¿Y cómo estás controlando? ¿Cómo estás monitoreando? Te empieza a preguntar, ¿no? Y eso les va a pedir a todas las cooperativas, ¿no? Así que si alguna cooperativa no tiene esa información, que lo vaya preparando, porque le van a pedir. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando empieza a reportar mora. Mm. Revisan toda tu cartera y te van a decir, a ver, ¿cuántos créditos han dado con excepciones? Mes a mes envíame. ¿Qué montos? ¿Quiénes han aprobado? Nos va a pedir y hay que proporcionar esa información. Si no lo tienes, ya tienes una observación, ¿no? Y te va a obligar, te va a dar plazos para poder levantar esa información y tenerlo. ¿Qué documentos adicionales debe solicitar? Dependiendo de la actividad económica del socio, se puede requerir, por ejemplo, en caso de trabajadores dependientes, boletas de pago, de acuerdo a lo que dice la norma, de repente los últimos dos boletas de pago, constancia laboral para validar si efectivamente la boleta es real o si el trabajador trabaja, estado de cuentas bancarias o de repente revisar salud y hay otras herramientas, ¿no? Para poder validar, ¿no? Para dependientes o comerciantes, declaración jurada de ingresos, recibo por honorarios, RUC o licencia de funcionamiento, sustento de ventas o actividad económica, ¿no? En algunos casos, a veces los comerciantes anotan en un cuadernito, ¿no? Sus ingresos, gastos, sus boletas de compra, principalmente, ¿no? Entonces hay que documentar el expediente bien, ¿no? Todo lo que nos establece en el reglamento hay que cumplir. Y si hay que pedir información adicional para reforzar lo que estamos evaluando, hay que hacerlas, porque es con la finalidad de mitigar los riesgos. ¿Qué documentos adicionales puede pedir? Recibo de servicios, o mejorar garantía, o hacer referencias, ¿no? Personales o comerciales, ¿no? Todo eso hay que hacer, ¿no? ¿Qué más? Solución del caso práctico, caso uno. La cooperativa no debe aprobar el crédito mientras no exista sustento suficiente que permita demostrar la capacidad de pago, ¿no? Efectivamente, ¿no?
Acción recomendada, solicitar información adicional, realizar verificaciones, validaciones que correspondan. Hay que reevaluar el expediente nuevamente. Aprobar solo si el riesgo es aceptable, ¿no? Yo, por ejemplo, si me presentan una documentación falsificada, en una lo rechazo, ¿no? Porque ese tipo de socios malogra la institución, ¿no? En caso contrario, reducir el monto de solicitado, solicitar garantía o rechazar la operación. En mi caso, yo como analista, lo descarto y lo rechazo, ¿no? Si me presenta con información, por ejemplo, adulterada o falsificada, ¿no? Porque ese tipo de socios no sirve para la cooperativa. Esos son los que están probando suerte en diferentes cooperativas hasta que le acepten o de repente ve una debilidad o una necesidad en un analista, ¡pum! Conversan y listo, el crédito va. Por eso la cooperativa para escoger también a los analistas tiene que hacer una buena evaluación, una buena referencia, ¿no? Y eso es lo correcto. ¿Qué más? Conclusión del caso práctico, una evaluación prudente protege los recursos de la cooperativa, o sea, el dinero de la cooperativa, dinero de los socios, los aportes de los socios, así también los ahorros de los socios, ¿no? Cuando hacemos una buena evaluación, estamos contribuyendo a que nuestra cooperativa sea estable y duradera en el tiempo. Entonces, otorgar un crédito responsable significa evaluar correctamente antes de aprobar. Los controles adecuados permiten prevenir errores y proteger los recursos de la cooperativa. Todo eso hay que hacer, ¿no? Ya para terminar, conclusión, la gestión crediticia responsable protege los recursos de todos los socios, ¿no? El riesgo operacional puede prevenirse mediante controles. Ojo, pero tiene que haber también un trabajo conjunto entre el personal y los socios. ¿Para qué? Para fortalecer la cooperativa y que sea sostenible en el tiempo. ¿Qué más? La cooperativa a través de sus análisis tienen que propiciar la transparencia, ¿no? Que sean claros cuando informen a los socios sobre las condiciones, características. Y todo eso va a generar confianza en nuestra cooperativa, ¿no? Y siempre hay que capacitar a nuestros colaboradores, a nuestros, eh, a nuestros directivos, a nuestros socios, a los miembros del comité de créditos, gestores, jefaturas, analistas, promotores, a todo nivel, porque todo eso va a permitir mejorar la calidad de servicio y reducir los riesgos. Para terminar, un mensaje final. Una cooperativa sólida se construye con responsabilidad, transparencia y compromiso de todos sus integrantes, socios, directivos, trabajadores, todos. La adecuada gestión crediticia y la prevención de riesgo operacional permite proteger los recursos de los socios y garantizar el crecimiento sostenible de nuestra cooperativa, ¿no? Y un mensaje final, prevenir riesgos hoy es garantizar la seguridad y confianza del mañana, ¿no? Ojo, recuerden que la superintendencia cuando entró en el año 1 de enero del 2019 nos dio un proceso de adecuación. ¿Cuántas cooperativas han aprovechado ese tiempo para ordenarse? Es la gran pregunta, ¿no? Y la prevención de riesgos viene desde ahí, ¿no? Y ya va a terminar el proceso de adecuación. ¿Cuántos van a llegar ordenados? Solo la superintendencia sabe, ¿no? Entonces, siempre hay que prevenir los riesgos, ¿no? Para que mañana más tarde tengamos una cooperativa en crecimiento, que se mantenga en el tiempo y que sea confiable para nuestros socios y para las personas, ¿no? Y eso es lo que debemos
propiciar todos, ¿no? Desde donde estemos, ¿no? Pues con eso, señorita Cris, estaría terminando. De repente hay alguna pregunta. He visto una pregunta en el chat, señor Ricardo. No sé si la ha A contestado. ver, A ver. vaya. Buenas noches, por la capacitación. Una pregunta. ¿Será un riesgo poder registrar crédito ampliado o renovado con ingresos en los activos? A ver, a ver. ¿Será riesgo operaciones registrar un crédito ampliado o renovado con ingresos en los activos? Puede, bueno, el tema del registro, si hacemos un mal registro en el sistema, obviamente es un riesgo operacional, ¿no? Porque desconoce de repente los campos en el sistema informático, ¿no? Entonces, si nosotros registramos mal en nuestro sistema informático, obviamente hay un riesgo operacional, ¿no? Y eso puede traer consecuencia, un reclamo de un socio, ¿no? Se da cuenta cómo está saliendo su plan de pagos. Eso es lo que yo decía, ¿no? En un momento. Hay que validar las condiciones, las tasas, las cuotas, si está arrojando bien, ¿no? Y acá la labor de control tiene que partir de la jefatura de negocios, de riesgos y a último, este, auditoría interna, ¿no? De repente algo más, señorita Cris, señorita Cris. Sí, señor Ricardo, muy bien. Entonces, ¿alguna consulta más, quizás? No, muy bien. Bien, señor Ricardo, muchas gracias. Entonces, hemos llegado al final del taller. Agradecemos sinceramente su participación, interés y compromiso durante esta jornada de aprendizaje a todos nuestros socios. También se le agradece a nuestro expositor Ricardo Jamarca. Ojalá les sean de gran utilidad para fortalecer su comprensión sobre la importancia de identificar, evaluar y gestionar adecuadamente los riesgos operacionales en nuestras cooperativas. Muchas gracias por acompañarnos, señor Ricardo. Nosotros continuamos con nuestro sorteo para poder cerrar la sesión. Gracias y hasta luego.